Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero mostrar cómo se juega otro juego de mesa. En este caso es el turno de Imhotep. Se preguntarán ¿quién es Imhotep? Imhotep fue el primer y más importante maestro constructor del antiguo Egipto. Se cree que fue el primer gran erudito de la humanidad, como por ejemplo construyó la primera pirámide de la historia, que es la pirámide de Djoser en Saqqara, Egipto. Así que en este juego lo que haremos será tomar el papel de maestros constructores, como lo fue Imhotep, y trataremos en una serie de rondas conseguir la mayor cantidad de puntos. ¿Cómo conseguiremos esos puntos? Pues con una serie de decisiones que iremos tomando a través del juego. Moveremos unos cubitos de madera que serán nuestros bloques para construir diferentes monumentos. Al final del juego, el que tenga la mayor cantidad de puntos será el ganador. Pero no es tan fácil, ya que no solo será importante tener una estrategia para mover estos cuadritos, sino que también tener un poco de suerte de nuestro lado. Así que acompáñenme y les muestro cómo se juega Imhotep. Primero lo que vamos a hacer es colocar el tablero en el centro de la mesa. El tablero de Imhotep viene separado en 5 partes diferentes. Como pueden observar, tiene un lado A y un lado B para el juego avanzado. Voy a colocar el del lado A. Entonces se coloca primero el mercado, luego la pirámide, luego el templo, luego la cámara mortuoria y por último el obelisco. Luego de esto vamos a tomar las cartas de mercado, que son estas que ven acá, son de diferentes colores. Más adelante les explico qué hace cada una de ellas. Vamos a tomarlas, las vamos a mezclar bien y vamos a colocar 4 al azar en estos 4 espacios que están acá. Estas serán las que jueguen en la primera ronda. Las demás las vamos a colocar a un costado derecho del tablero. Luego de esto vamos a elegir las cartas de turno. Como pueden observar acá, las cartas de turno vienen marcadas de acuerdo al número de jugadores que hay en el juego. Como pueden observar, hay para 3 jugadores, para 4 jugadores y para 2 jugadores. Entonces, en el caso que sea 3 jugadores, entonces solo se toman las 7 del 3 jugadores, las demás se descartan para juegos futuros y estas serán las rondas que van a jugar. Se mezclan bien y se toma la primera de la pila y estas serán los barquitos que se jueguen en la primera ronda. Los barquitos son estos que están acá y entonces lo que vamos a hacer es colocar los barquitos de acuerdo a como se nos muestra en la primera carta de ronda, que sería en este caso uno de 4, uno de 2, otro de 2 y uno de 1. ¿Okay? Se colocan alejados del tablero del lado izquierdo y en esa posición. Los demás barquitos se van a guardar para rondas futuras, se ponen aparte. Luego vamos a tomar los trineos, donde cada uno de los jugadores irá llevando sus cubitos. Entonces les daremos a escoger uno a cada uno. Como este es un juego de 3, pues descartaré uno. Y estos serán los que vayan a jugar en este orden, suponiendo que es el primero, el segundo y el tercer orden en el que van a jugar. Luego tomaremos los cubos correspondientes a los colores que fueron elegidos. En este caso tenemos los cubos grises, los cafés y los blancos. Y vamos a hacer lo que se le llama la pila de cubos. Entonces en esta pila vamos a colocar todos los cubos de todos los colores de los jugadores que estén en el juego, que estén al alcance de todos. Vamos a tomar el tablero de puntuación, lo vamos a colocar igual a un costado del tablero y vamos a tomar un cubo por cada uno de los colores de los jugadores en juego para que lleven el conteo de los puntos que vayan realizando. Y para finalizar le voy a dar los cubos iniciales a cada jugador. Al primer jugador, el que vaya de primero, se le dan 2 cubos. Al segundo jugador se le dan 3 cubos. Al cuarto se le darían
al tercero, perdón, le darían 4 cubos. Y si hubiera un cuarto jugador, ese tendría su trineo lleno de cubos, con 5 cubos, que es lo máximo que pueden llevar los jugadores. ¿Ok? Imhotep se juega en una serie de 6 rondas. Cada ronda los jugadores irán tomando turnos y irán en el sentido de las manecillas del reloj. En cada turno los jugadores tendrán la opción de utilizar una de 4 acciones diferentes. La primera es la de cargar su trineo con piedras, puesto que estas son las que ellos pueden utilizar en el juego. Ustedes pueden tomar hasta un máximo de 3 piedras en esta acción. Eso sí, si digamos ya tienen 3 piedras y deciden cargar piedras en el siguiente turno, solo podrán tomar 2, por ejemplo, ya que el máximo de piedras que puede cargar su trineo es 5, así que ojo con eso. La segunda opción que tienen los jugadores es la de colocar una de sus piedras en uno de los barquitos que aún no esté arribado en el tablero. Los cuadritos se pueden colocar en cualquier posición, en cualquier espacio disponible de los barquitos. La tercera opción que tienen los jugadores es la de arribar uno de los barquitos en el tablero de juego. Así que lo que hacen los jugadores es que pueden arribar cualquier barquito colocándolo aquí en este triángulo que se encuentra en las diferentes partes del tablero. Hay varias restricciones. La primera es de que no puedes arribar un barquito si no cumple mínimo la cantidad de piedras que especifica cada uno. Y estas se miran aquí en la parte frontal de cada barquito. Por ejemplo, este de 2 exige que mínimo haya una piedrita para poder ser arribada. Otra restricción es que no puedes arribar un barquito si ya hay uno arribado en esta sección. Entonces solo puedes arribarlo en las que estén disponibles. Y otra cosa es que puedes incluso arribar barquitos que no tengan cubos de tu color. Eso dependerá de la estrategia que tengas en ese turno. Bueno, una vez que el barquito ha sido arribado, entonces los jugadores van a puntuar, depende de la sección en donde hayan arribado, los cubitos que tienen disponibles. Y estos los irán puntuando en el orden del que está el primero hasta el último del barquito. Si arriban en el mercado o en la pirámide, van a puntuar inmediatamente. Si arriban en el templo, van a puntuar hasta el final de la ronda. Y si aterrizan en la cámara mortuoria o en el obelisco, entonces estos van a puntuar hasta el final del juego. Y por último, la cuarta opción que tienen los jugadores es la de utilizar una de las cartas azules. Estas se consiguen en la sección del mercado y los jugadores las pueden ir acumulando y utilizar como una cuarta opción en uno de sus turnos. Esto se lo explico más adelante. Esas son las 4 opciones que tienen los jugadores. Ahora les explico cómo se puntúa en cada sección del tablero. Para puntuar en la pirámide, los jugadores cuando lleguen a esta zona irán colocando sus cuadros en el orden correspondiente e irán colocándolos en esta zona de acá formando una cuadrícula de 3×3. Ellos irán colocando los cuadros de arriba hacia abajo y en columnas de izquierda a derecha. Los van a puntuar de inmediato y los marcarán en el tablero de puntuación. Entonces, por ejemplo, aquí el jugador café haría 2 puntos, el blanco haría 1 punto y el gris haría 3 puntos en esta ronda. Y así sucesivamente irán formando la cuadrícula, como se observa acá, hasta formar el primer nivel de la pirámide. Cuando el primer nivel esté hecho, se procederá a formar el segundo nivel en las rondas futuras. Esto es una cuadrícula de 2×2 y los puntos que corresponden igual de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha serán estos que se observan acá para cada ubicación de cada color. Cuando ya esté formado el segundo nivel, el tercer nivel únicamente consta de una sola piedra en la punta de la pirámide que tendrá un valor de 4 puntos. Cualquier otra piedra que llegue en rondas futuras a este lugar simplemente se colocará en esta zona de acá y van a puntuar de inmediato 1 punto por cada color que llegue a esta zona.
Para puntuar en el templo, los jugadores que lleguen en esta sección irán colocando sus cuadros en estos 5 espacios que se observan acá, en el orden que corresponde, desde la punta del barco hasta el final. Si fuera un juego de 2 jugadores, entonces este quinto espacio no se utilizaría, solamente los primeros 4. Cuando termina la ronda, es cuando toca puntuar el templo. Entonces lo que se hace es que se observa desde arriba qué colores son los que se ven, y por cada cuadro que se observe se puntuará un punto por cada color. Entonces aquí el negro puntuaría 2 puntos, el café 1 y el gris otro. Imaginémonos que en la siguiente ronda otra vez llega otro barco con 4 cubitos, entonces se colocará el quinto cubito terminando el primer nivel de esta fase. Entonces el que sigue irá formando una segunda fila arriba de la primera en ese orden. Entonces al final de la ronda, como pueden observar, desde arriba se observa 2 puntos para el blanco y 3 puntos para el gris, porque son los colores que se observan desde arriba. Para puntuar en la cámara mortuoria, los jugadores que lleguen a esta sección irán colocando los cubos al igual que en el templo, de arriba hacia abajo y en columnas de izquierda a derecha. Lo irán colocando de esta manera, por ejemplo. Una vez que se han colocado, hasta ahí llega el movimiento que pueden hacer en ese turno, ya que esta sección de la cámara mortuoria solo se puntúa al final del juego. Entonces, sucesivamente en cada ronda, los jugadores irán colocando en ese orden los cubos hasta ir formando pequeños grupos de colores. Entonces, supongamos que al final del juego, esto es lo que tenemos en la cámara mortuoria. Entonces los jugadores procederán a ver cuántos grupos de cubos tienen por color. Cuenta como grupo cuando los colores están juntos solo de uno de sus lados. Si están juntos por esquinas, entonces no cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el jugador blanco tiene un grupo de 4 cubos y un grupo de 1. Él se guiará por este pequeño cuadro que vemos acá, donde dice que por 4 cubos que tenga el jugador hará 10 puntos y por un grupo de 1 hará 1. Entonces el jugador blanco haría 11 puntos, por ejemplo. Los marcará en el tablero de puntuación y así harán sucesivamente los demás jugadores. Cuando un jugador tiene más de 5 cubos juntos, entonces puntuará 2 puntos por cada cubo extra a partir del cubo número 5. Para puntuar en el obelisco, los jugadores que lleguen en esta sección, no importa qué posición tengan en el barco. Aquí existe una área designada para cada uno de los colores que estén en el juego. Entonces los jugadores colocarán sus cubos intentando hacer a través de las rondas la torre, o en este caso el obelisco más alto. Entonces los irán colocando poco a poco y cuando sea el final del juego, entonces los jugadores podrán puntuar. En este caso, lo que harán será observar estas tablas que se observan acá. Existe una tabla para 2 jugadores, 3 jugadores y 4 jugadores. Como aquí son de 4 jugadores, observaremos esta tabla. Vemos que el jugador que quedó en primer lugar con el obelisco más alto es el jugador gris. Él haría 15 puntos. En el segundo lugar observamos que hay un empate. El jugador negro y el blanco han quedado en segundo lugar. Así que cuando esto sucede, los jugadores se dividen los puntos. Harían 5 para el negro y 5 para el blanco. Y el jugador café ha quedado en tercer lugar y logrará hacer 5 puntos. Todos los jugadores marcarán estos puntajes en su tablero de puntuación y esos serán los puntos correspondientes al obelisco. La zona del mercado es una zona muy particular. Cuando un jugador decide arribar uno de los barcos en la zona de mercado, los jugadores tomarán turnos en base al orden en que se encuentran en el barco y podrán elegir una de las 4 cartas que se encuentran disponibles en esa ronda. Entonces el jugador tomará la carta y luego descartará su cubito en la pila de cubitos y así sucesivamente lo harán todos los demás jugadores. Si alguna carta de estas sobra se deja hasta el final de la ronda,
Luego, cuando termina la ronda, se descarta y se va a reemplazar por otras 4 cartas de la pila de cartas de mercado. Ahora, si se fijan, hay 4 tipos de cartas diferentes. Entonces, les explico cada una de ellas. La carta azul, cuando un jugador decide tomar una carta azul, este la deberá guardar y será la que se utilice en la siguiente ronda o cualquier ronda futura que el jugador decida. Esta será como la 4ª acción disponible que tiene el jugador, como mencioné anteriormente. Cada una de estas cartas hace diferentes acciones. Por ejemplo, el cincel dice: coloca 2 piedras en un barco o coloca una piedra en 2 barcos diferentes. Eso lo puede hacer en el mismo turno. La palanca dice: arriba un barco en un lugar que esté disponible y decide tú qué orden van a irse colocando los cubitos. Otra acción que puede tomar es la del martillo, que dice: toma 3 piedras de la pila de piedras y colócalas en tu trineo de piedras. Y coloca una piedra en uno de los barcos, todo en el mismo turno. Y por último, la vela nos dice que coloque una piedra en un barco y puedo arribar un barco en un lugar disponible. Entonces, los jugadores puntuarán si es necesario en el caso de que decidan arribar un barco en una zona que puntúe de inmediato. De lo contrario, lo puntuarán hasta que corresponda a las reglas de cada sección. Las cartas rojas, estas deberán puntuar de inmediato. En el momento que el jugador toma la carta roja, él deberá hacer esa acción inmediatamente. Entonces, estas cartas, la entrada, el sarcófago y el camino pavimentado, nos dice que coloque una piedra de la pila de piedras en la pirámide o la cámara mortuoria o el obelisco. Y estas puntuarán dependiendo de las reglas de cada sección en la que se utilicen. Luego tenemos las cartas verdes o cartas de decoración. Estas cartas el jugador cuando las toma las debe de guardar hasta el final del juego, porque hasta el final del juego es que puntuarán. Estas cartas lo que nos dicen es que al final del juego vas a sumar un punto por cada 3 piedras que haya en el obelisco, la cámara mortuoria, la pirámide o el templo. Y no importa si son piedras del color del que está jugando el jugador o de otros jugadores. Es el total de piedras que hay en esta zona al final del juego. Y por último tenemos las cartas moradas o cartas de estatua. Estas cartas, lo que el jugador igual irá haciendo a través del juego será irlas coleccionando, ya que estas cartas puntúan hasta el final del juego también. Entonces aquí en cada carta, todas son iguales, estas dicen aquí en un pequeño cuadro cuántos puntos el jugador va a puntuar al final del juego por el número de cartas estatua que tenga. Por ejemplo, por 3 cartas estatua tendrá 6 puntos, por 4 10, por 5 15 y de la sexta en adelante irá sumando 2 puntos por cada carta morada extra que tenga. Así es como se puntúan las cartas de mercado. Cuando el último barco es arribado, entonces es el momento en el que ha terminado la ronda. Entonces lo que hacen los jugadores será lo siguiente. Primero van a puntuar todos los puntos correspondientes al templo. En este caso sería un punto para el jugador blanco. Lo siguiente que vamos a hacer será retirar todos los barquitos para utilizarlos en la siguiente ronda y dejar libres nuevamente los espacios para arribar barcos nuevos. Luego vamos a descartar todas las cartas que hayan sobrado en la zona de mercado y las vamos a poner en una pila de descarte aparte y vamos a restituir con otras 4 cartas nuevas la zona de mercado para la siguiente ronda. Y por último vamos a colocar los barquitos nuevos para la ronda siguiente. Vamos a revelar la siguiente carta de ronda y colocaremos los barquitos según se nos indique. En este caso serían 2 de 3 y 2 de 2. Muy bien. Y con eso ya estamos listos para jugar la siguiente ronda del juego.
Cuando se termina la sexta ronda es el final del juego. Entonces, en este caso, los jugadores procederán a sumar primero los puntos del templo, los puntos de la cámara mortuoria y por último los puntos del obelisco. Los jugadores los irán sumando todos en el tablero de puntuación. Luego de esto se procederá a sumar los puntos de las cartas de estatua que los jugadores tengan en su poder. Estos también se sumarán en el tablero de puntuación. Si algún jugador todavía tiene una carta azul y no la utilizó durante el juego, sumará un punto por cada carta azul que no haya utilizado. Y así sucesivamente hasta sumar todos los puntos, y el jugador que tenga la mayor cantidad de puntos será el ganador. En el caso que exista un empate, entonces el jugador que tenga la mayor cantidad de cubos en su trineo será el que gane la partida. Y si aún así se da un empate, entonces ganan los dos. El lado B del mercado se juega con las mismas reglas del lado A. La única diferencia es que a la hora de preparar la ronda se van a colocar 3 cartas boca arriba y estas 2 últimas cartas se colocarán boca abajo. Cuando un jugador arribe en este lugar y decida escoger este espacio, él podrá elegir una de las dos y la otra la va a descartar y se quedará con la que haya elegido. El lado B de la pirámide se juega con las mismas reglas del lado A. Aquí la única diferencia es que en este caso tendremos opción a poner nuestros cubos en 3 pirámides diferentes. Estas pirámides solo tendrán 2 niveles y de igual manera se marcan los puntajes correspondientes para cada posición. Pero aparte de esto, hay ciertos lugares que no solo nos dan puntos, sino que también nos dan un extra adicional. Este, por ejemplo, nos permite ganar un punto, pero también podremos tomar una carta de la pila boca abajo del área del mercado. En esta podremos ganar un punto, pero tomar también 3 piedras de la cantera de piedras que están disponibles. Y este otro nos permite ganar un punto, pero también poder poner en el mismo momento un cubo en uno de los barcos que aún no estén arribados. El lado B del templo se juega de una manera diferente. Aquí los jugadores podrán igual marcar sus puntajes hasta el final de la ronda, pero esta vez cuando observas qué colores son los que están desde arriba, no vas a contar cuántos colores hay, sino que estarán fijándose en la posición en que se encuentran cada uno. Y dependiendo de esa posición sabrán qué recompensa van a tener estos jugadores. Por ejemplo, aquí nos dice que tendrá un punto y puedes tomar 2 piedras de la cantera y colocarlos en tu trineo. Aquí conseguirás 2 puntos y en este caso que solo se ve una cartita significa que este jugador no hará ningún punto, sino que simplemente podrá tomar una carta de la pila boca abajo del área de mercado. El lado B de la cámara mortuoria se juega de manera diferente. Seguirá siempre las mismas reglas del lado A en cuanto a que se juega al final del juego y la forma en que se van posicionando los cubos. Pero a la hora de puntuar se seguirá este pequeño cuadro que está acá y lo que los jugadores observarán son las 3 filas que hay acá y mirarán quién tiene el mayor número de cubos del color correspondiente en cada fila. Entonces, por ejemplo, en la primera fila, los jugadores blanco y gris quedaron empatados en primer lugar, recibirán 4 puntos cada uno. En la fila 2 gana el café, ganando 8 puntos, y en segundo lugar el blanco ganando 4 puntos. Y en la tercera fila gana el café con 8 puntos. La zona B del obelisco se juega de una manera muy diferente. Cuando los jugadores hacen arribar sus cubos en esta sección, irán colocando sus cubos en el color correspondiente a los espacios que observan acá. Cuando un jugador ya consigue arribar su tercer cubo, entonces procederá a tomar los otros 2 que ha acumulado y colocará su torrecita de cubos en el espacio con mayor puntaje que observan en esta sección de acá. Él colocará el pequeño obelisco y puntuará de manera inmediata estos puntos que acaba de conseguir. Y así sucesivamente los jugadores tratarán de ir creando sus obeliscos y lograr conseguir el puntaje más alto que esté disponible. Si al final del juego los jugadores tienen 1 o 2 cubos que no pudieron conseguir como obeliscos, entonces puntuarán un punto por cada cubo que les haya quedado en esa sección.
Y bien, como pueden ver, así es como se juega Imhotep. Este juego me parece súper genial, es un tema muy original, esto de construir pirámides en el Egipto antiguo, los componentes perfectos, la calidad, los cuadritos no son ni muy grandes ni muy pequeños, la calidad de las cartas, los tableros, todo excelente. La verdad no tengo nada negativo que decir al respecto. En cuanto a la jugabilidad del juego, me ha sucedido que a veces los jugadores se pueden sentir un poco abrumados por tantas reglas y pasos, ¿verdad? Y componentes, pero una vez que ya están en el proceso del juego y ya le entienden a la dinámica, ya le agarran gusto. Entonces, más bien quedan con ganas de volver a jugar, ya que la segunda vez que juegan, ya dicen, ok, no, esta vez no voy a hacer lo que hice la vez pasada, sino que iré por el obelisco más alto o iré a coleccionar las cartas, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad es que incluso el lado avanzado del juego también es un plus para mí, porque ya una vez que entiendes cómo es la dinámica y todo, ya quieres como algo más. Entonces, el lado B del juego me parece más dinámico, hay más acción en el juego, es más rápido también los movimientos, lo que se hace. Entonces, me parece una muy buena idea. E incluso en el mercado ya está a la venta la expansión de este juego, que incluso tiene un lado C y un lado D, que me gustaría probar alguna vez en el futuro. Bueno, y básicamente eso es lo que tengo que decir de Imhotep, un juego 100% recomendado, cómprenlo si pueden y jueguenlo con sus amigos y su familia. Bueno, así que los veo en el siguiente video con otro juego de mesa más y nos vemos pronto. ¡Chao!